¿Se puede entender la investigación penal preparatoria en 5 minutos? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver, ¿no? Muy bien. En un video anterior habíamos visto, te habíamos explicado el esquema básico de un procedimiento penal. Ahí habíamos visto que el proceso penal tenía 5 fases o etapas fundamentales. Una etapa de instrucción o plenario, una fase de instrucción o sumario, una fase de plenario o de juicio oral y una fase de impugnación y por último la fase de ejecución penal. Instrucción o investigación penal preparatoria, fase de juicio, fase de impugnación, fase de ejecución. La investigación penal preparatoria es la primera etapa de un proceso penal. Cuando se investiga un delito de acción pública, dependa o no de instancia privada, esta investigación penal preparatoria queda en manos del Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, un robo, como el caso de Morena Real, un homicidio, como en el caso de la persona esta descuartizada en Lomas de Zamora, de Lechuga, un abuso sexual, como el caso de los rugbyers franceses, que después terminaron sobreseídos. Es decir, en todos los delitos de acción pública, una vez iniciado el proceso, debe continuarlo el fiscal, lo tiene que investigar el fiscal de oficio, haya o no impulso de parte. Puede haber, por supuesto, en forma conjunta, un particular damnificado, un creyente, como se lo llama en el Código de Nación, pero necesariamente, si el delito es de acción pública, el titular en principio es el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué entonces la investigación penal preparatoria está a cargo de este fiscal? Porque se considera que el fiscal es el titular de la acción pública. Por eso el sumario o la instrucción o la IPP, como se le llama en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el nombre que se le da en las diferentes jurisdicciones, está a cargo del titular de la acción pública, que es el Ministerio Público Fiscal. Siempre el titular de la acción, en principio, es el fiscal. ¿Qué hace entonces el fiscal en una investigación penal preparatoria? Bueno, el fiscal lo que hace es juntar datos o juntar elementos de convicción que le sirven para saber si tiene un caso para ser llevado a un juicio oral. Es como si el fiscal fuera juntando elementos de prueba, fuera juntando, entre comillas, en una bolsa elementos de convicción para saber si tiene un caso digno de ser llevado a un juicio oral. Cuando esa bolsa está completa, el fiscal se frena y dice, bueno, con esto que tengo me alcanza para llevar este caso a juicio. En un proceso civil pasa algo muy parecido. Ustedes fíjense que si van a ver a un abogado civilista, porque, no sé, chocaron con el auto, o tuvieron un problema con algún contrato, o necesitan hacer una sucesión, o tienen que demandar a un médico por mala praxis, no es que el abogado inmediatamente ustedes lo van a ir a ver y va a presentar su demanda ante el juzgado civil. No, el abogado primero va a tratar de recopilar, va a tratar de juntar elementos en una carpeta, salvo que tenga un solo expediente, si el abogado es prolijo, va a hacer una carpeta y va a ir juntando todos los documentos, los nombres de testigos, todas, entre comillas, las pruebas que ustedes le vayan aportando, y después, cuando vea que tiene una carpeta digna de ser volcada en una demanda, ¿no?, va a presentar su demanda ante el juez civil. Bueno, el fiscal hace algo muy parecido. El titular de la acción pública hace algo muy parecido, y es, va juntando todos los elementos de convicción en una carpeta, pero esa carpeta se llama legajo de investigación penal preparatoria. Y no es que puede hacer absolutamente lo que quiera, como podría hacer un abogado en su estudio, sino que se va a guiar primero por el Código de Procedimiento y también por las leyes del Ministerio Público que existen en las diferentes jurisdicciones. Obviamente, cuando el fiscal considere que ya ha reunido elementos suficientes como para requerir el ejercicio de la acción, como para pedir la elevación a juicio ante el juez de garantía, va a frenar, va a formular por escrito su requerimiento de elevación a juicio y el juez le va a correr traslado al resto de las partes. Es decir, le va a correr traslado a la defensa para que ésta se pueda oponer, articulando excepciones, proponiendo un cambio de calificación legal y, por supuesto, pidiendo el sobreseimiento. Entonces, si la defensa consiente que esa causa siga hacia juicio oral porque no se opone, porque no articula ninguna excepción, porque no pide sobreseimiento, o en el supuesto en que el defensor recurra a la decisión de un juez, pero esa decisión en algún momento quede firme, la causa va a pasar a la fase fundamental, que es la fase de juicio oral. Es decir, se va a abrir la segunda etapa fundamental del proceso penal. El juicio oral es, por naturaleza, la etapa más importante en el proceso, básicamente la etapa en donde se produce la prueba en sentido estricto, es decir, a partir de una audiencia oral, pública, contradictoria, en el que se respetan la inmediación, la continuidad y la bilateralidad del proceso. Sobre la fase de juicio vamos a hacer un video por separado. Lo que ahora tiene que quedar en claro es que la investigación penal preparatoria o la IPP es una fase, en principio preparatoria, en principio altamente deformalizada, en donde un fiscal, a veces también un particular damnificado, juntan evidencias, juntan elementos de convicción para saber si tienen o no un caso para ser llevado a un juicio oral. Podemos entonces plantearnos algunos interrogantes acerca de la investigación penal preparatoria. Y en primer lugar, si en un sistema acusatorio, en la IPP o en la investigación penal preparatoria se pueden producir pruebas. Y la respuesta es que no, que en principio no, que en principio las pruebas que van a dar sustento a una sentencia condenatoria se tienen que producir en el marco de un juicio oral público y contradictorio. Pero decimos en principio, ¿por qué? Porque a veces sí que es necesario, durante la fase de instrucción,
recrear las condiciones del juicio y anticipar elementos de prueba. Por ejemplo, cuando se me va a morir un testigo, si hay un testigo que no va a llegar con vida a la audiencia de debate, entonces sí hay que anticipar esa prueba y producirla en el marco de la investigación penal preparatoria. Para eso tenemos un juez de garantías, para eso hay un fiscal y para eso hay un defensor. Que es lo mismo que va a suceder durante el juicio. En el juicio que va a haber un juez, un fiscal y un defensor. Entonces se anticipan o se recrean esas condiciones del juicio ya en la fase preparatoria. Por ejemplo, también cuando hay que realizar un protocolo de autopsia o hay que hacer alguna pericia demasiado compleja para poder ser llevada adelante en un juicio oral. Imagínense que no me voy a poner a hacer una autopsia en el medio de un debate oral. Fíjense la cantidad de autopsias, por ejemplo, que hubo que hacer en la causa de Cromañón. En la causa de García Belsunce, cada vez que hay un muerto en un expediente judicial hay que hacer una autopsia. Entonces el protocolo de autopsia no se puede realizar en el marco de una audiencia oral y pública. La investigación penal preparatoria es una fase preprocesal, entre comillas, bastante deformalizada, pero en algunas ocasiones hay que anticipar prueba y además estos datos, estos elementos de convicción que va juntando en forma unilateral el Ministerio Público Fiscal sirven para disponer las medidas cautelares. Obsérvese que las medidas cautelares en el proceso penal suelen ser medidas bastante gravosas. Estamos hablando generalmente en un proceso penal de medidas de coerción personal, como son la detención y la prisión preventiva. Entonces estos elementos de convicción que junta el Ministerio Público durante la instrucción sirven para fundar este tipo de medidas. En segundo lugar, también sirven estas constancias, estas diligencias, estos elementos de prueba, entre comillas, que va juntando el Ministerio Público Fiscal para saber si tenemos o no un caso digno de ser llevado a juicio. Y además de estos tres supuestos que acabamos de mencionar, hay muchos episodios, diría la mayoría de los casos que terminan con sentencias y con sentencias condenatorias. En la mayoría de esos supuestos, estos elementos de convicción que en forma unilateral colecta una de las partes, que es el Ministerio Público Fiscal, sí, por acuerdo de partes se transforman en pruebas. ¿Por qué? Porque es lo que sucede en el 99% de los casos cuando el juicio termina con un juicio abreviado, con el instituto del juicio abreviado. Ese juicio abreviado básicamente es un acuerdo de partes, un acuerdo entre el fiscal, el defensor y el imputado, en donde se llega a una solución de compromiso y se admite que estos elementos de convicción que ha colectado en forma unilateral el Ministerio Público Fiscal se transformen en pruebas por justamente este acuerdo que se realiza entre las partes. Es decir, hay una conformidad con la calificación legal y con el pedido de pena, y entonces esos elementos de convicción que juntó una sola de las partes pasan a transformarse en prueba en sentido estricto y pasan a ser el fundamento de una sentencia condenatoria. Acordémonos que en los términos de nuestro máximo Tribunal Federal el proceso tiene que ser acusación, defensa, prueba y sentencia, y sin estos cuatro elementos fundamentales no hay un debido proceso legal en términos constitucionales. Entonces, en el marco de una investigación penal preparatoria donde no se realizó un juicio oral y hay que dictar una sentencia como fruto de un acuerdo de juicio abreviado, esas constancias que ha juntado una sola de las partes se transforman en prueba. ¿Por qué? Porque hayan sido pruebas en sentido estricto, elaboradas en el marco de una audiencia oral pública y contradictoria, no, sino porque las partes prestan su consentimiento para ello. Entonces, algunas reflexiones. En primer lugar, esta investigación penal preparatoria, que parece algo tan deformalizado, algo tan sin importancia, en la praxis la tiene, y la tiene de una manera enorme. Tiene mucha importancia la investigación penal preparatoria. No es algo tan deformalizado que no tenga ninguna importancia para el proceso penal. ¿Por qué? En primer lugar, porque de lo que haga el fiscal en esa etapa preparatoria van a surgir la posibilidad de dictarse medidas cautelares. Es decir, las medidas cautelares, la detención o la prisión preventiva, entre otras, van a estar fundadas en esas diligencias, en esos elementos de prueba que junta el Ministerio Público Fiscal en forma unilateral. En segundo lugar, porque estas constancias van a servir para decidir si tengo o no una causa para ser elevada a juicio. Y en tercer lugar, además, porque a veces sí es necesario ya, desde la instrucción, anticipar elementos de prueba, es decir, producir prueba en forma anticipada. Por ejemplo, decíamos cuando un testigo se me va a morir o cuando hay que realizar una pericia delicada, como por ejemplo una pericia balística o un protocolo de autopsia. Pero además hay un cuarto elemento por el cual esta etapa es de gran importancia para el procedimiento penal, y es que en la gran mayoría de las condenas, nos animaríamos a decir en más del 95% de los casos que terminan con una sentencia condenatoria, estos elementos de convicción que ha juntado en forma unilateral el fiscal se transforman en prueba por acuerdo de partes, que es lo que ocurre en los casos de juicios abreviados, a los cuales vamos a dedicarle por supuesto un video por separado. Entonces, haciendo un súper resumen de lo dicho hasta ahora. Primero, ¿qué es una medida de coerción? ¿Qué es un anticipo extraordinario de prueba? ¿Qué hay que hacer en la fase de crítica instructoria, en la etapa intermedia, en la oposición de la elevación a juicio? ¿Y en qué consiste un juicio abreviado? A todos estos institutos vamos a dedicarle videos por separados. ¿Para qué es lo que sirvió este video que estamos haciendo ahora? Este video tiene que servir para que quede bien, pero bien en claro, que la investigación penal preparatoria, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tiene como finalidad principalísima comprobar si existe un caso, si tengo un caso, si puedo llevar a un imputado a un juicio oral y público. ¿A cargo de quién está esta investigación penal preparatoria? En principio está a cargo del titular de la acción pública, que es el fiscal, el miembro del Ministerio Público Fiscal.
A veces puede existir también en forma conjunta, pueden haber en capital querellantes particulares, en la provincia se lo llaman particulares damnificados, que actúan en forma conjunta con la acusación del Ministerio Público Fiscal. Hay incluso algún supuesto en la provincia de Buenos Aires en donde si el fiscal desiste de continuar adelante con la acción, el particular damnificado, es decir, la víctima constituida en particular damnificado, puede seguir en forma personal la acción y reemplazar prácticamente al Ministerio Público Fiscal después de que el imputado haya realizado su declaración en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pero son supuestos excepcionalísimos que después vamos a analizar también en videos por separado. ¿Hay algo que no pueda estar en la investigación penal preparatoria y que haga que si no está este elemento se anula esta investigación? Sí, por supuesto, hay algunos elementos que tienen que estar siempre. En primer lugar, siempre tiene que existir la notificación al imputado. La notificación en la provincia de Buenos Aires en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal. En segundo lugar, también tiene que existir durante esa investigación penal preparatoria la posibilidad de defenderse materialmente al imputado. Es decir, tiene que habérsele dado la posibilidad de declarar antes de poder pedirse la elevación a juicio. Entonces, en primer lugar, la notificación del artículo 60 y en segundo lugar, en la provincia al menos, el artículo 308 de la ley ritual, en capital se llama declaración indagatoria. Estos dos elementos siempre tienen que estar en la instrucción. La notificación de la causa y la declaración del imputado. Y en tercer lugar, por supuesto, una vez que el fiscal dice, con estos elementos me alcanza para llevar esta causa a juicio en un proceso acusatorio, tiene que existir el requerimiento de elevación a juicio. Notificación al imputado, declaración del imputado y requerimiento de elevación a juicio son tres elementos indispensables que tienen que estar en cualquier investigación penal preparatoria. Si falta alguno de estos elementos, no habrá una etapa preparatoria concluida en términos constitucionales. Además, obviamente no se puede violar el principio de congruencia, tiene que haber una suerte de simetría entre lo que se le notifica al imputado, entre el hecho por el que se le hace declarar en su declaración del imputado y aquel hecho por el cual se eleva la causa a juicio, y también después vamos a ver que tiene que haber una simetría entre esto y los hechos por los cuales acusa al fiscal en el momento del alegato final y por los cuales el juez condena al dictar su sentencia. Esto se llama principio de congruencia y también vamos a dedicarle un video especial a este principio. Como defensor, entonces, para los abogados nobles y para los estudiantes de abogacía, los defensores tienen que estar atentos a estos tres puntos fundamentales. Primero, a las medidas cautelares, pidiendo eventualmente excarcelaciones, morigeraciones, alternativas a la prisión preventiva. Segundo, a los anticipos extraordinarios de prueba, porque tienen que intervenir, tienen que poner peritos de parte para que intervengan conjuntamente con los peritos oficiales. Y en tercer lugar, en la declaración del imputado, porque es obligatoria la presencia del defensor asesorando y aconsejando al imputado antes de declarar para que declare o no lo haga. Después le vamos a dedicar también un video al Instituto de la Declaración del Imputado. Pero por último, en cuarto lugar, yo agregaría un cuarto elemento para tener en cuenta para los abogados defensores, y es que durante la instrucción, cuando el fiscal termina de completar su investigación y pide el requerimiento de elevación a juicio, tienen que estar muy atentos para poder pedir bien un cambio de calificación legal, articular excepciones o pedir directamente el sobreseimiento. Insisto, sobre todos estos temas, sobre el sobreseimiento, sobre las excepciones, sobre los cambios de calificaciones legales, vamos a dedicar videos de 5 minutos.